Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia y en la clase de esta semana quiero hablar un poco acerca de la importancia de la herbolaria en nuestros tiempos. En este momento de la historia, pues estamos completamente rodeados de diferentes formas de medicina y pues la medicina predominante en este tiempo pues la medicina alópata, es la medicina química, es la medicina científica, la medicina tecnológica. Y pues cuando una persona empieza a trabajar con herbolaria, una de las preguntas naturales que surge es como, bueno, si tenemos todos estos tipos de medicina, ¿por qué querríamos regresar a algo que, pues, en la vista de muchas personas es algo, pues, quizá, pues, fuera de moda o que es algo arcaico, que quizá ya no tiene validez, que quizá era bueno para cuando no había otras opciones, pero en este momento que, pues, ya tenemos, pues, toda una serie de medicamentos que suben, bajan, modulan, mueven cuestiones en el organismo, pues, ¿cuál es el sentido de regresar a usar las plantas? Para responder a esta pregunta hay que entender varias cosas. Por un lado, cómo es que funciona la medicina farmacéutica y por otro lado, cómo es que funcionan las plantas. Y entender que las plantas y la herbolaria no es una especie de pastilla verde, no funciona de la misma manera que las pastillas o que los fármacos, pero de manera natural, por así decirlo, sino que tienen una manera completamente distinta de funcionar. Generalmente los fármacos en la manera en la que funcionan es que toman ciertos compuestos activos, ya sea de plantas, de animales, de bacterias, y los sintetizan para poder patentarlos y para poder pues, venderlos y sacarlos al mercado. Por el otro lado, las plantas funcionan de manera bastante distinta, ya que los fármacos lo que hacen es que al ser compuestos aislados, actúan de manera muy precisa y muy dirigida sobre el organismo. Generalmente los científicos lo que hacen es que encuentran algún compuesto en la naturaleza que haga cierta función, que cumpla cierta función y lo sintetizan para cumplir esa función específicamente. Entonces, esto suele ser muy contundente, suele ser muy fuerte y en muchos casos completamente pues, válido y útil. Por ejemplo, hay analgésicos que pues, realmente las plantas no pueden imitar. Hay analgésicos que bloquean casi por completo el dolor y no vamos a encontrar ese tipo de alivio en muchas plantas. Entonces, en muchos casos, la medicina farmacéutica y la medicina tecnológica, en casos agudos y en casos de accidentes, por ejemplo, o cuestiones muy graves, ahí es donde brilla y es donde realmente es muy válida y donde vale la pena usarla. Sin embargo, cuando pasamos a la otra parte, cuando hay cuestiones crónicas, ahí es donde encontramos que la medicina farmacéutica suele tener pues varios lugares donde no es tan eficiente. Y no solamente no es eficiente, sino que suele muchas veces causar más problemas de los que soluciona. Todos conocemos a alguien que pues de pronto llega con algún doctor por una cuestión del corazón, digamos. Y pues le mandan una medicina para el corazón y algunos meses después pues regresa con el mismo doctor, pero ahora por una cuestión de dolor en los riñones. Y bueno, pues resultaba que esa medicina para el corazón pues tiene un efecto negativo en los riñones. Entonces le da otra medicina para contrarrestar el efecto secundario de esa primera. A los 6 meses, pues el hígado tiene algún problema, entonces necesita otra medicina para contrarrestar el efecto de la medicina que contrarrestaba el efecto de la primera medicina y pues bueno, seguramente sabes un poquito cómo va esta historia. Con las plantas sucede un poco algo distinto y cuando empezamos a entender y a ver cómo es que funcionan las plantas, vemos primero que nada, como decía, que son bastante distintos a los fármacos. Las plantas en algún sentido son mucho más suaves, pero que bueno, no todas, hay plantas muy fuertes con efectos muy contundentes, pero por lo general la mayor parte de las plantas que se usan de manera segura, de manera pues común, son plantas que suelen ser un poco más suaves en su efecto y lo que es muy interesante cuando empezamos a clavarnos y realmente a ver cómo es que funcionan estos compuestos, es que toda la estructura química de la planta funciona como una unidad. Digamos que hay ciertos compuestos activos que son como los principales, que pueden tener el efecto deseado. Digamos, en el caso del jengibre, pues puede haber ciertos compuestos o aceites esenciales que ayuden a activar la digestión, por ejemplo. Pero junto con esos compuestos hay toda otra serie de compuestos que también tienen otros efectos a nivel del cuerpo entero. Entonces, el jengibre no solamente alivia digamos, una indigestión o echa a andar el sistema digestivo, sino que también tiene efectos en los que
ayuda a bajar la náusea, por ejemplo. O también puede ser antibacterial o antibiótico en ciertos casos, puede ayudar con infecciones de garganta o con infecciones en otras partes del cuerpo. Es un potenciador de otras plantas, puede ayudarnos también a abrir los poros del cuerpo, a eliminar toxinas, a fomentar la segregación de jugos gástricos. Entonces, esta planta dentro de sí, al tener pues decenas o centenas de otros compuestos, lo que va a hacer es actuar sobre el organismo completo. No solamente va a actuar sobre una función del cuerpo, sino que va a actuar sobre el completo del ser humano. Y aquí es donde está la belleza de las plantas, porque al ser seres completos y al ser seres pues que tienen, pues de nuevo están vivos, tienen esta conciencia vegetal, tienen esta sabiduría pues también ancestral que lleva en esta tierra muchos miles de años más que nosotros. Entonces esa inteligencia está presente en el momento en el que consumimos alguna planta para tratar alguna cuestión o algún problema dentro de nuestro cuerpo. Y una cosa que es también muy interesante, que me parece realmente fascinante de cómo funcionan las plantas, es que muchos de los compuestos activos que cuando se usan en aislamiento, como en el caso de los fármacos, suelen tener toda una serie de efectos secundarios, en muchos casos, cuando se usan dentro de la planta, hay varios otros compuestos que lo que hacen es mitigar los efectos secundarios de estos fármacos principales, estos compuestos principales. Entonces, hay una sabiduría dentro de la planta que de cierta manera ayuda a mantener el balance, ayuda a mantener hasta cierto punto pues este equilibrio en la relación del cuerpo humano y de la planta. Otro aspecto que me parece fundamental y quizá, pues no sé si más importante, pero al menos de la misma importancia que lo que mencionábamos ahora, es el hecho de que la medicina herbal no solamente es, de nuevo, como algo sintetizado, no es algo que pues de alguna manera vamos a una tienda y no tenemos ninguna relación con de dónde viene o cómo se produjo ni nada. Si realmente estamos entrando en contacto con el trabajo con las plantas, si estamos creciendo nuestras plantas o al menos teniendo una relación con las personas que producen nuestras plantas o pues incluso si estamos recibiendo de alguien que no conocemos, de algún productor, pero creamos esta conexión con la planta que estamos recibiendo, hay una cierta conexión con la naturaleza, hay una cierta conexión con el espíritu, pues no solamente de la planta, sino de toda la conciencia que dio origen a ese ser. Y creo que en estos tiempos eso es algo de lo que más nos hace falta. Siento que muchos de los problemas que hemos pues manifestado como humanidad y también nuestras vidas personales tiene que ver con una desconexión de la naturaleza, de los ciclos naturales de la vida, de los ciclos naturales de la naturaleza, nuestros propios ciclos como seres humanos. Bueno, no hace falta entrar mucho en detalle, pero ya no estamos en conexión con los ciclos. Nos regimos por ciclos humanos. Vamos a trabajar todo el año pues a la misma hora, sin importar si es primavera, verano, otoño, invierno. Ya no estamos en conexión con esos movimientos. Ya no nos recluimos ni tenemos un espacio de contemplación en el invierno. Ya no vamos hacia afuera cuando es verano, sino que todo el año es básicamente igual. Entonces, el entrar en contacto con las plantas y el empezar a ver sus ciclos, el empezar a observarlas, el empezar a ver como cuáles son sus movimientos, cuál es su manera de expresarse en el mundo, empieza a tocarnos no solamente de manera física, sino que empieza también a afectar la manera en la que pensamos, empieza a afectar la manera en la que percibimos, en la que nos concebimos, y de alguna forma empezamos a recordar cuál es nuestro lugar dentro de todo el entorno natural. Y si nos dejamos tocar por la naturaleza, y si realmente permitimos que estas fuerzas nos abracen, pues entonces lo que empieza a pasar es que volvemos a regresar al contacto con estos ciclos. Y si bien a veces es un penduleo, porque pues estamos en la naturaleza y nos conectamos y regresamos a la vida cotidiana y pues a veces nos desconectamos y nos olvidamos de eso, parte de la intención es tener pues más tiempo y más espacio de conexión con la naturaleza. Y si vivimos en las ciudades o si estamos en lugares donde difícilmente podemos entrar en contacto con lugares pues como con bosques, con lugares que están un poco más prístinos, que no han sido tan tocados, pues las plantas son una gran manera de entrar en contacto con esos espacios, porque las plantas son como pequeñas ventanas al mundo natural. E incluso si estamos recibiendo una planta fresca, una planta seca, pues eso puede ser una manera más de conectarnos con la sabiduría de la naturaleza. Y esto me lleva al segundo punto de por qué me parece tan importante la medicina herbolaria en este momento. Y es porque las plantas tienen conciencia, las plantas tienen sabiduría, tienen inteligencia. Y cuando empezamos a crear relación con una planta, cuando no la tomamos de manera pues inconsciente solamente porque, bueno, es un tecito y ya,
sino que realmente empezamos a crear como este vínculo y este cariño, este amor por la planta que nos está ayudando a sanar el cuerpo, pues entonces se empiezan a abrir otros espacios donde la planta nos puede empezar a enseñar y nos empieza a enseñar cómo es que también puede sanar la mente, el espíritu, las emociones e incluso nuestras relaciones. Entonces, las plantas son grandes acervos de sabiduría y son pues seres realmente muy, muy ricos en conocimiento. Y si bien me parece importante mencionar que yo no estoy en contra de la medicina farmacéutica, tiene su lugar, tiene la capacidad de salvar vidas y es algo muy importante en nuestro tiempo, creo que sería importante validar también las diferentes formas de medicina que hay y el entender que si bien la medicina farmacéutica es la medicina principal en este momento, hay otras opciones que pueden complementar perfectamente lo que nos está ofreciendo ya esta forma o este modo de operar. Y de esta manera podemos encontrar una forma mejor, una forma diferente de poder movernos en el mundo, de poder estar aquí, de poder nutrirnos a nosotros y a nuestras familias. Entonces la invitación es esa, a que podamos integrar, a que podamos empezar a ver de qué manera la medicina de las plantas puede sanarnos no solamente en cuerpo, sino también en alma, en espíritu, y desde ahí pues darnos la capacidad de tomar la salud en nuestras propias manos, en la medida en la que podamos, incluso solamente para resolver un dolor de panza. Si con eso podemos ahorrarnos un fármaco, podemos ahorrarnos una ida al doctor, pues ya estamos usando las plantas como medicina para sanarnos a nosotros y para cuidar de la salud de nuestras familias. Y esa es la invitación, que donde sea que estemos, en el lugar en el que nos encontremos, podamos poco a poco empezar a tomar la salud en nuestras manos. Siento que en este momento es mucho más importante que en muchas otras épocas en la historia de la humanidad. Si pudiéramos realmente hacernos cargo de nuestra propia salud y la de nuestros seres queridos, pues podremos ayudar muchísimo en una situación que pues ya está siendo complicada. Entonces, te invito a eso, a que no te den miedo el usar las plantas. No importa dónde estés, el hecho de que empieces a usar la manzanilla o el jengibre o plantas que ya tienes en tu casa, quizá en tus frasquitos de especias, esas son plantas medicinales. Si las empiezas a integrar a tu vida, empieza a dar este paso hacia integrar la medicina herbolaria a tu vida. Y poco a poco, pues eso te puede llevar, quién sabe a dónde. Puede ser realmente un viaje maravilloso. Pero incluso si solamente decides dar ese paso y usar té de jengibre para quitar el dolor de panza, pues ya tienes un recurso más para, pues cuando hay un dolor de panza en tu casa, para ti o para tus hijos o para tu pareja, y ya estamos dando un paso más hacia, pues de nuevo, este empoderamiento de tomar nuestra salud en nuestras manos. Entonces, bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy. Te invito a que, pues nuevamente, como dije muchas veces, a que empieces a tomar tu propia salud y la de tu familia en tus manos. De nuevo, en la medida de lo posible, en la medida de tus capacidades, pero que empecemos a movernos hacia allá. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme. Espero que esta clase haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Y antes de irme, tenemos toda esta semana, si estás viendo esto el 1 de febrero del, ¿qué estamos? 2021. Toda esta semana, desde el lunes hasta el viernes, vamos a tener 3 clases de herbolaria. Vamos a tener un mini curso gratuito donde vamos a estar tocando estos temas y otros. Entonces, el 1, el 3 y el 5 de febrero vamos a estar teniendo nuestra sesión de cursos gratis de este ciclo y pues bueno, esperamos que nos puedas acompañar. Puedes dejarnos tu correo en el link que está abajo para unirte a la lista de correos y recibir el acceso a las clases, o nos puedes mandar un mensaje y con muchísimo gusto pues te mandamos el acceso. Entonces muchas gracias, espero que tengas una hermosa semana y que las plantas te acompañen.